A mí me gustan mucho los mapas del mundo y una vez vi un mapa donde aparecían los 200 países y había 78, o sea, 40% de ellos, donde había leyes donde se perseguía a las personas por su manera de ser o de amar, ¿no? Y vi que había una gran mancha roja en África y me pregunté por qué y quería leer sobre esto. Como no había ningún libro, pues pensé en viajar y en cruzar África y conocer cómo es y cómo son estos países donde por ser quien eres o por amar quien amas puedes ir a la cárcel o en algunos países hay pena de muerte. Yo creo que el libro, Esto no es africano, es un elogio de África en dos direcciones. Uno, a la diversidad de África, en este caso la diversidad sexual de África, ¿no? Y otro también a los activistas, a las personas que están luchando en estos países y que a veces arriesgan su vida y todo lo que tienen y la de su familia por una lucha, por no estar condicionados por su manera de ser o de amar. Hay una lucha que se está librando en muchos países de África, ¿no? Y hay muchas personas que, un poco como lo que pasaba con el franquismo, ¿no? Que había una lucha subterránea y había un movimiento de gente que estaban haciendo muchas cosas aunque no era visible. Entonces, en mi caso, al conectar con estas personas que están luchando en estos países, me ha sido muy fácil moverme, conocer a personas. Una vez estaba en un país, conocer a las personas que estaban luchando en el otro, ¿no? Y así desplazarme en estos países con su ayuda, con su apoyo, para encontrar a personas y para que hubiera quien me hiciera confianza. Aunque normalmente en África un periodista al final es un enemigo muchas veces de las personas LGTB porque son las que publican en periódicos listas de homosexuales que después son perseguidos, agredidos y algunas veces asesinados. A mí lo que me ha podido pasar es lo de menos. A ver, en mi caso yo tengo a quien pedir ayuda en un momento determinado, pero estamos hablando de personas que no tienen a quien pedir ayuda, que son perseguidas por sus jueces, por su familia, por la policía, por el gobierno y que no tienen a quien pedir ayuda, ¿no? Bueno, Kapuscinski decía que África no existe porque son muchos países y son muchas realidades distintas, ¿no? Y yo creo que Esto no es africano es un libro que tampoco no es todo triste, es decir, hay situaciones como por ejemplo la de Cabo Verde, donde una persona trans es más respetada que en nuestro país, ¿no? Y después sí que es verdad que hay la mayoría de países en África donde se persigue por ley a la gente LGTB, pero después también hay otros países como por ejemplo Sudáfrica, donde sigue siendo el único país de África y uno de los pocos del mundo donde hay matrimonio igualitario y aun con eso hay una homofobia social muy dura en Sudáfrica, una situación muy complicada, especialmente para mujeres pobres, lesbianas, en townships, ¿no? Entonces, es verdad que las leyes son terribles en muchos países, pero hay también otros países que no hay una persecución por ley de la homosexualidad, pero tampoco no la hay de la homofobia y de la violencia hacia las personas LGTB. Sudáfrica es un país que cuando la gente lee el periódico y encuentra la palabra violación correctiva ya entiende, sabe a qué se refiere. Creo es en Ciudad del Cabo, donde cada semana se registran 10 nuevos casos de violaciones correctivas. ¿Qué son las violaciones correctivas? Son violaciones a mujeres por el mero hecho de no parecer lesbianas o serlo, o no ser suficientemente femeninas, se las viola para corregirlo, ¿no? Esto que parece pues, una barbaridad, al final, pues bueno, aún hay 1 de cada 25 violadores que no son perseguidos porque no hay un juez, no hay un abogado, no hay quien esté ahí de testigo. Y después, en un estudio publicado por la revista The Lancet, 1 de cada 7 nuevas transmisiones de VIH en mujeres jóvenes sudafricanas es consecuencia de una agresión sexual, ¿no? Entonces, la cuestión de las violaciones correctivas es terrible y pasa en Sudáfrica, donde las leyes son las más avanzadas de todo el continente. La situación que viven las personas LGTB en el mundo es, desde mi opinión, una de las agresiones a los derechos humanos más repetidas, más sistemáticas y a la vez más silenciadas de las que existen, ¿no? Y lo que está pasando en África y en muchos países es insostenible y intolerable. Ver esta situación yo creo que nos debe también
hacer reaccionar a nosotros y hacer pensar en cómo estamos nosotros, cómo estamos en nuestro país, cómo van las cosas, ¿no? Hay estudios que dicen que en España hay un 80% de personas que aceptan la homosexualidad. Hay otros países donde aparece en el libro que hay un 1, un 2%, es decir, que hay personas que son LGTB que se les pregunta por la calle y que dicen estar en contra de la homosexualidad. Aún con eso, aún con este 80% que tenemos en nuestro país, yo me he encontrado a amigos míos que no se atreven a venir a una de mis presentaciones por miedo a lo que dirán y a lo que pasará, ¿no? Entonces, yo creo que en nuestro país tenemos muchísimas cosas a solucionar y ver una situación tan extrema creo que a nosotros nos debe también activar y ver que hay cosas aún por las que luchar y que las cosas que hemos conseguido puede ser también que algunas haya que luchar por ellas porque no hagamos un paso atrás.